Antes de convertirse en una de las figuras más controvertidas y carismáticas del entretenimiento hispano, Javier Seriani fue simplemente un chico inquieto nacido en Buenos Aires, Argentina, el 25 de diciembre de 1971. Desde muy joven mostró un interés inusual por el mundo de la comunicación. Mientras otros niños jugaban al fútbol, él prefería imitar a los locutores de radio o leer en voz alta las noticias de los periódicos frente al espejo. Sus padres, Sid, de origen italiano, fomentaron su curiosidad, aunque nunca imaginaron que su hijo llegaría a convertirse en una de las voces más reconocidas y temidas del periodismo de espectáculos latino. Su infancia transcurrió en un ambiente familiar de clase media, entre las calles bulliciosas de la capital argentina, donde la mezcla de culturas y acentos despertó en él un amor profundo por el idioma y por el drama de la vida cotidiana. En entrevistas posteriores, Seriani recordaría que su madre era una mujer fuerte, trabajadora, que me enseñó a no callarme nunca, mientras que su padre, de carácter más reservado, lo impulsó a leer y estudiar historia, política y arte. Aquella combinación de curiosidad y rebeldía forjó el carácter de quien más tarde desafiaría a las figuras más poderosas del espectáculo latinoamericano. Durante su adolescencia, Javier comenzó a colaborar con pequeñas emisoras de radio locales. A los 15 años, ya conducía un programa propio, en el que mezclaba música, noticias y comentarios sociales con un estilo atrevido y directo. Fue allí donde empezó a forjarse su personalidad mediática, provocador, elocuente y sin miedo a decir lo que pensaba. Pero lo que más lo diferenciaba era su capacidad de conectar con el público, de convertir incluso las historias más triviales en relatos llenos de emoción y polémica. A finales de los años 80, impulsado por su ambición y por el deseo de triunfar más allá de las fronteras argentinas, Seriani decidió emigrar. Su destino: Estados Unidos. Llegó a Miami con una maleta, una grabadora y un sueño imposible. En sus propias palabras, no tenía dinero, pero tenía algo más valioso: hambre de cámara. En esa época, la comunidad latina en Miami comenzaba a crecer y necesitaba nuevas voces capaces de unir entretenimiento y crítica social. Seriani supo aprovechar ese vacío. Sus primeros años en Estados Unidos no fueron fáciles. Trabajó en restaurantes, dobló voces para comerciales e incluso hizo reportajes de bajo presupuesto para canales locales. Sin embargo, su talento natural para el espectáculo lo llevó rápidamente a escalar posiciones. Su estilo único, mezcla de periodista, showman y psicólogo, llamó la atención de productores que buscaban renovar el rostro de la televisión hispana. Así nació el mito de Javier Seriani, el periodista que no teme incomodar, que combina humor ácido con una intuición casi teatral para descubrir la verdad detrás de la fama. El joven que había crecido entre los barrios porteños se transformó en un símbolo de irreverencia mediática. En los años 90, su carrera despegó con fuerza. Fue invitado a participar en programas de radio y televisión en los que no solo comentaba noticias, sino que las convertía en espectáculos. En un medio dominado por la discreción y el miedo a las represalias de los poderosos, Seriani se destacó por su valentía, o, como muchos decían, por su temeridad. No había tema tabú, ni figura intocable. Desde estrellas de telenovelas hasta políticos corruptos, todos podían ser objeto de su análisis feroz. Esa actitud lo llevó a ganarse tanto admiradores como detractores. Muchos lo consideraban un revolucionario del periodismo del corazón, alguien que devolvía al público el derecho a saber lo que otros querían ocultar. Otros lo acusaban de traspasar los límites de la ética periodística. Pero lo cierto es que, desde muy temprano, Javier comprendió algo esencial. En la era de la televisión y las redes, la verdad ya no bastaba. Había que contarla con espectáculo. Detrás del personaje mediático, sin embargo, seguía existiendo un hombre con una historia personal compleja. Javier siempre ha reconocido que la soledad fue su compañera constante en los primeros años de éxito. A menudo recordaba su infancia en Buenos Aires, los cafés con amigos, las charlas familiares,
y cómo todo eso quedó atrás en su búsqueda de un futuro mejor. Triunfar tiene un precio, decía en una entrevista. Y ese precio, muchas veces, es la distancia emocional de todo lo que amas. Pero esa distancia también lo convirtió en un observador privilegiado del alma humana. Su experiencia migrante, sus años de esfuerzo y su capacidad para reinventarse hicieron de él un narrador nato de las pasiones y contradicciones del mundo del espectáculo. Cada escándalo, cada historia de amor o traición que contaba, llevaba implícita su propia lucha interior. La del hombre que buscaba reconocimiento sin perder su autenticidad. Así comenzó la vida de Javier Seriani, entre Buenos Aires y Miami, entre la nostalgia y la ambición, entre el anonimato y la fama. Lo que en un principio parecía el sueño de un joven rebelde se transformó, con los años, en una carrera mediática que cambiaría para siempre el periodismo de farándula en el mundo hispano. Y, aunque aún faltaba mucho por suceder, éxitos, polémicas, amores y revelaciones inesperadas, su historia ya estaba destinada a ser todo menos común. Cuando Javier Seriani llegó a Miami, la televisión hispana atravesaba un momento crucial. Las cadenas buscaban una nueva voz que rompiera con el molde tradicional de los presentadores, alguien capaz de mezclar información y entretenimiento, verdad y espectáculo. Y en ese contexto, el joven argentino encontró su lugar. Su energía era distinta. En un mundo donde la mayoría buscaba agradar, él buscaba provocar. Su primera gran oportunidad llegó en la radio, en un programa matutino que combinaba noticias de farándula con comentarios sociales. Su tono directo, su ironía y su capacidad para improvisar lo convirtieron en un fenómeno. En pocos meses, Seriani pasó de ser un desconocido a una voz inconfundible. No tardó en dar el salto a la televisión, primero como colaborador invitado y luego como conductor principal de espacios dedicados a la crónica rosa. Pero lo que realmente lo distinguió fue su estilo. Un híbrido entre el periodista investigador y el showman teatral, entre la sátira y la denuncia. Durante los años 2000, su nombre se volvió sinónimo de controversia. En programas como Los Ángeles de la Mañana y posteriormente Chisme No Like, Javier desafió abiertamente a las figuras más poderosas del espectáculo. Mientras otros callaban por miedo a perder contratos o amistades, él se atrevía a ponerlo todo sobre la mesa. Infidelidades, fraudes, secretos familiares y los oscuros mecanismos de poder que dominaban los medios hispanos. El público merece saber la verdad, repetía siempre, aunque duela. Esa frase se transformó en su lema y su marca personal. Con el paso del tiempo, Chisme No Like, su programa junto a Elisa Beristain, se convirtió en un referente absoluto del entretenimiento digital latino. En plena era de YouTube, Seriani comprendió algo que muchos aún no veían, que la televisión tradicional estaba muriendo, y que el futuro del periodismo estaba en las plataformas digitales. Supo adaptarse, y con su olfato mediático logró que su espacio se viralizara a niveles impresionantes. Sus entrevistas, denuncias y exclusivas sumaron millones de visualizaciones, consolidando su estatus como uno de los comunicadores más influyentes y temidos de la comunidad latina en Estados Unidos. Pero el camino hacia el éxito no estuvo exento de enfrentamientos. Javier fue demandado, censurado, vetado y criticado. Hubo productores que lo tacharon de problemático y artistas que juraron no volver a hablarle. Sin embargo, cada escándalo parecía fortalecerlo más. En vez de disculparse, él redoblaba su discurso. No vine a hacer amigos, decía, vine a hacer historia. Y de alguna manera, lo consiguió. Su estilo televisivo se caracterizó por una puesta en escena intensa, luces dramáticas, música de suspenso, lenguaje corporal desafiante. En el set, Javier era pura energía, gesticulaba, señalaba, se indignaba, reía. Transformaba la información en espectáculo sin perder la esencia periodística. Esa dualidad, entre el rigor y el show, fue lo que lo hizo único. En sus investigaciones, mezclaba documentos,
testimonios y análisis, pero siempre con una narrativa apasionada, cercana al teatro. Era imposible no mirarlo. A lo largo de su carrera, Seriani entrevistó a decenas de celebridades, desde cantantes como José José y Chayanne, hasta figuras del cine, la política y la televisión. Algunos lo adoraban por su autenticidad. Otros lo temían por su capacidad de revelar lo que todos querían ocultar. Lo cierto es que su presencia alteraba el equilibrio del poder mediático. En una industria donde muchos preferían mantener una imagen limpia y complaciente, Javier rompía las máscaras con una sonrisa y una pregunta punzante. Sin embargo, más allá de su faceta polémica, también hubo un periodista comprometido con causas sociales. Seriani abordó temas como la migración, la discriminación, el abuso en el medio artístico y los derechos de la comunidad LGBTQ+. En varias ocasiones, utilizó su plataforma para denunciar injusticias, dar voz a víctimas y exigir transparencia en los medios. Ser periodista no es entretener, dijo en una conferencia. Es incomodar a los que viven del silencio. El reconocimiento llegó con el tiempo. Fue galardonado con varios premios en medios latinos por su trayectoria y su impacto en el periodismo digital. Pero lo que más valoró fue el cariño del público, especialmente de los migrantes latinos que se veían reflejados en su historia de esfuerzos y superación. En eventos y presentaciones, era común escuchar aplausos y gritos de «Gracias por decir lo que nadie se atreve». Su figura trascendió la pantalla, se convirtió en símbolo de independencia, irreverencia y autenticidad. A mediados de la década de 2020, Seriani consolidó su imperio mediático. Con su productora independiente, expandió su presencia a redes sociales, podcasts, giras y programas especiales. Su nombre se asoció con la nueva era del periodismo digital hispano, donde la verdad se contaba en vivo, sin filtros ni intermediarios. Muchos lo compararon con los grandes cronistas de la televisión estadounidense, aunque él siempre insistía: «Soy un periodista latino con alma porteña y corazón rebelde». En el fondo, detrás de las luces, los micrófonos y las polémicas, Seriani seguía siendo aquel chico de Buenos Aires que soñaba con contar historias. Pero ahora, sus historias llegaban a millones de personas, cruzando fronteras y generando debate. Su vida profesional se había convertido en un reflejo de su propia filosofía. No hay éxito sin riesgo, ni verdad sin coraje. A pesar de ser conocido por su carácter fuerte y su estilo provocador en los medios, pocos saben que detrás del periodista implacable hay un hombre sensible, profundamente marcado por las emociones y los silencios de su vida personal. Javier Seriani, el comunicador que podía hacer temblar a una celebridad con una sola pregunta, ha confesado en más de una ocasión que su vida sentimental ha sido una montaña rusa, llena de pasión, rupturas, decepciones y también de esperanza. Desde sus primeros años en Miami, el amor fue para él un refugio y una herida al mismo tiempo. En su juventud, mantuvo relaciones que lo inspiraron y lo destruyeron por igual. Siempre buscó una conexión auténtica, una complicidad que trascendiera la fama o la apariencia. «He amado con el alma», dijo una vez en una entrevista. «Pero también he sufrido en silencio. Ser un personaje público no te libra del desamor, lo multiplica». Su sinceridad desarmó a muchos, pues era poco común ver al temido Seriani abrir su corazón con tanta vulnerabilidad. Durante los años de su ascenso mediático, Javier se centró tanto en su carrera, que su vida afectiva quedó en segundo plano. Las grabaciones, las giras, las polémicas. Todo giraba en torno al trabajo. Confesó que más de una relación fracasó porque su pareja no podía soportar la exposición constante, los ataques mediáticos o su obsesión por la verdad. «El precio de la independencia es la soledad», escribió en una de sus columnas. Y por un tiempo, esa soledad se convirtió en su compañera más fiel. Sin embargo, el destino tenía reservado otro capítulo. En 2024,
Mientras trabajaba en un nuevo proyecto audiovisual, conoció a una mujer que cambió su forma de ver el amor. Ella, joven, inteligente, con una presencia serena que contrastaba con su energía volcánica, apareció en su vida sin aviso. Al principio, pocos creyeron en la relación. Las diferencias de edad y estilo parecían insalvables, pero quienes los conocieron de cerca aseguraban que entre ellos había algo genuino, una química que iba más allá de la apariencia. Me devolvió la fe en la ternura, dijo él en una transmisión en vivo, dejando entrever por primera vez que había vuelto a enamorarse. Su novia, de origen latinoamericano pero criada en Estados Unidos, no pertenecía al mundo del espectáculo. Quizás por eso, logró equilibrar la vida de Javier, alejándolo de las tormentas mediáticas. Amigos cercanos contaron que ella lo ayudó a reencontrarse con su parte más humana, esa que a menudo quedaba oculta detrás de las cámaras y la polémica. Cuando estoy con ella, no soy Javier Seriani, el periodista, dijo. Soy solo Javier, un hombre que busca paz. Durante 6 meses de relación, la pareja mantuvo su amor en un discreto equilibrio entre la vida pública y la intimidad. Aunque las redes sociales comenzaron a especular, ellos optaron por no confirmar nada. Javier, acostumbrado a revelar secretos ajenos, decidió proteger el suyo. Por primera vez, escribió en Econ, el silencio también puede ser una forma de amor. Sus seguidores, sorprendidos por el tono romántico de sus palabras, intuyeron que algo importante estaba ocurriendo en su vida. El círculo cercano del periodista asegura que la relación lo transformó profundamente. Se volvió más reflexivo, más sereno. Empezó a hablar en sus programas sobre el valor del amor real, sobre la importancia de la lealtad, de la familia y del derecho de todos a ser felices sin miedo al qué dirán. Algunos colegas lo notaron distinto, menos explosivo, más emocional. Incluso Elisa Beristain, su compañera de años, comentó públicamente que lo veía feliz de una forma que nunca antes había visto. A medida que pasaban los meses, los rumores crecían. Algunos medios insinuaban que la pareja estaba comprometida, otros, que se habían mudado juntos. Pero lo que nadie esperaba era la noticia que vendría después. Una revelación que cambiaría no solo su vida personal, sino también su imagen pública. Por primera vez, Javier se preparaba para asumir un nuevo papel, el de padre. Aquella transformación no fue sencilla. En privado, Javier confesó que la idea de la paternidad lo llenaba de emoción y miedo al mismo tiempo. He enfrentado políticos, artistas y escándalos, dijo. Pero nada me asusta tanto como la posibilidad de no estar a la altura de un hijo. Sin embargo, su entorno notó que, lejos de retroceder, decidió abrazar la experiencia con todo el corazón. Detrás del periodista rebelde había emergido el hombre tierno, dispuesto a cuidar, amar y construir un hogar. Y aunque los flashes de las cámaras seguían persiguiéndolo, su atención se desplazó de la polémica al amor. En sus redes comenzaron a aparecer mensajes más humanos, reflexiones sobre la vida, el paso del tiempo, la familia. Sus seguidores, acostumbrados al tono crítico y sarcástico, descubrieron una nueva faceta del comunicador. La del ósil hombre que después de tantos años de soledad, finalmente había encontrado una razón para sonreír sin ironía. Esa historia de amor, gestada en silencio, se convirtió en el corazón de su nueva etapa. Y fue precisamente esa historia la que lo llevó, unos meses después, a hacer el anuncio más importante y emotivo de su vida, el embarazo de su novia. El 3 de noviembre de 2025, el periodista argentino Javier Seriani sorprendió a todos sus seguidores con una noticia que nadie esperaba. Después de 6 meses de noviazgo, anunció públicamente el embarazo de su novia. La revelación se produjo durante una transmisión especial de su programa digital, donde por primera vez se mostró visiblemente emocionado, con una sonrisa que pocas veces había compartido frente a las cámaras. Aquella tarde, el hombre acostumbrado a las exclusivas y los escándalos, se convirtió él mismo en la noticia.
Hoy no vengo a hablarles de nadie más, dijo con voz entrecortada. Hoy la primicia soy yo. Voy a ser papá. El silencio que siguió en el estudio fue total. Elisa Beristain, su compañera de años, se quedó inmóvil unos segundos antes de abrazarlo con lágrimas en los ojos. Las redes estallaron en cuestión de minutos. Miles de mensajes de sorpresa, alegría y cariño inundaron las plataformas. Algunos no podían creerlo. Otros, conmovidos, celebraban que finalmente Javier encontrara la felicidad que tanto merecía. Durante años, Seriani había construido una imagen de periodista duro, ácido, crítico, incluso temido. Su nombre se asociaba con polémicas, investigaciones y verdades incómodas. Pero en ese momento, mostró una vulnerabilidad que desarmó al público. Nunca imaginé que la vida me regalaría esta oportunidad, confesó. He dedicado toda mi existencia a contar las historias de otros, a desnudar las emociones de los demás, y ahora me toca vivir la mía. En las horas siguientes, el anuncio se convirtió en tendencia. Medios de Estados Unidos, México, Argentina y España replicaron la noticia. Algunos portales titularon: Javier Seriani cambia el chisme por la cuna, mientras otros destacaban el giro emocional en su carrera. Pero más allá de los titulares, lo que realmente resonó fue el tono de sinceridad y ternura con que habló. Este bebé no viene a cambiarme, dijo. Viene a completarme. Un anuncio preparado con el corazón. Cercanos al periodista, aseguraron que el anuncio fue planificado cuidadosamente. Javier, quien siempre había sido muy celoso de su vida privada, esperó a que todo estuviera estable antes de hacerlo público. Su novia, de carácter discreto, prefirió mantenerse fuera del foco mediático, aunque se sabe que lo acompañó en todo momento. Según allegados, la pareja decidió compartir la noticia como un acto de amor, no de exposición. En su entorno, todos coincidían en lo mismo. Javier estaba transformado. Había cambiado los guiones tensos por listas de nombres para bebés, las noches de investigación por cenas tranquilas, las entrevistas confrontativas por lecturas sobre paternidad. Incluso sus redes sociales empezaron a reflejar un tono diferente. Mensajes esperanzadores, frases sobre el futuro y fotografías más íntimas, lejos del ruido mediático. Un día después del anuncio, publicó un mensaje que conmovió a miles de seguidores. No sé si seré el mejor padre del mundo, pero prometo ser el más presente. Porque este hijo es la historia más importante que contaré jamás. Las reacciones no se hicieron esperar. Colegas de los medios, artistas y fanáticos le enviaron felicitaciones. Muchos, acostumbrados a su estilo desafiante, admitieron que nunca lo habían visto tan feliz. Por fin Javier muestra su mejor exclusiva: su corazón. Escribió un periodista mexicano en X. La nueva faceta del comunicador. El embarazo de su novia marcó un antes y un después en la vida de Seriani. Por primera vez en décadas, dejó que el amor guiara su narrativa. En entrevistas posteriores, explicó que esta etapa lo había hecho replantearse su relación con el público y con los medios. Siempre creí que la verdad debía ser dura, dijo. Pero ahora entiendo que también puede ser dulce. Mi hijo me enseñará eso. Esa declaración simbolizó un cambio profundo en su filosofía profesional. Javier, que había hecho carrera exponiendo los secretos de los demás, comenzó a hablar de respeto, de empatía y de límites. Sin abandonar su esencia crítica, empezó a integrar una mirada más humana en su trabajo. Chisme No Like también se transformó. Sus análisis conservaron la ironía y la agudeza, pero con un nuevo equilibrio emocional que muchos celebraron. Los espectadores notaron la diferencia. En cada programa, su tono parecía más pausado, más consciente. Su sonrisa, antes sarcástica, se volvió cálida. Algunos seguidores afirmaban que la paternidad ya lo estaba cambiando, incluso antes del nacimiento del bebé. La reacción del público y el legado emocional. La noticia no solo conmovió al público, sino que también generó una ola de reflexión en el mundo del espectáculo.
Muchos comenzaron a ver a Seriani con otros ojos, ya no solo como el periodista que desenmascaraba escándalos, sino como un hombre capaz de renacer emocionalmente. En redes sociales, los mensajes se multiplicaron. El amor también puede ser una noticia. Gracias por mostrarnos tu lado humano. Tu hijo será tu mejor primicia. Para Javier, aquellas palabras fueron una confirmación de algo que siempre había sentido pero rara vez admitía. Que su público lo seguía no solo por su valentía periodística, sino porque, detrás del sarcasmo, veían a un ser humano auténtico. Mi audiencia me conoce mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, dijo entre risas en una de sus últimas transmisiones. Hoy, mientras se prepara para ser padre, Seriani mira hacia atrás con gratitud. La carrera que comenzó con una grabadora en Buenos Aires y lo llevó a los estudios más influyentes de Miami, le enseñó que el éxito no está en los titulares, sino en los vínculos reales. Y quizás, en ese aprendizaje silencioso, se encuentre la mayor historia de su vida. Siempre creí que la verdad debía revelarse, concluyó. Y ahora entiendo que la verdad más grande estaba dentro de mí, el amor.